Continuamos en vivo con CNN Redacción, aquí en la pantalla internacional de CNN Español. Hay muchas novedades que hay que desarrollar ahora mismo y que vienen desde Medio Oriente. Hay que contar que Israel lanzó nuevos ataques aéreos este miércoles, poco antes de la medianoche, contra el corazón de Beirut. Sin previo aviso, al menos 3 explosiones sacudieron barrios del centro de la capital del Líbano, provocando, según las autoridades, 9 muertos y varios heridos. Vamos a saludar, como siempre, a nuestro compañero Salem Ergui, que tiene los detalles de los ataques en el Líbano y el pulso también de las tensiones de lo que está sucediendo allí en Medio Oriente. Sal, bienvenido. Hola, en Beirut y alrededores, con los combates cada vez más frecuentes entre soldados israelíes y milicianos de Hezbollah, en una incursión desde que cada vez se va ampliando aún más, con el lanzamiento de más de 100 proyectiles en las últimas horas desde el Líbano contra Israel y, por supuesto, con el cruce de amenazas entre Israel e Irán a raíz del último ataque masivo iraní y la prometida respuesta israelí que podría suceder en cualquier momento. Respecto a ataques aéreos, como tú decías, por primera vez en el centro de Beirut, no en Tejía, es decir, no en el feudo de Hezbollah del sur, sino en el centro de la ciudad, por primera vez desde acá en 2006, un ataque dejó al menos 9 muertos en el barrio de Bashura. Respecto a la incursión terrestre israelí, decir que este jueves el ejército pidió la evacuación de otros 25 poblados y localidades, lo que es un reflejo de esta ampliación de la incursión que se suma a la movilización de más reservistas, y también hay bajas tanto de decenas de milicianos de Hezbollah como de al menos 9 soldados israelíes. Y a todo ello destacar que Israel ha anunciado también que atacó la sede central de la inteligencia de Hezbollah y también de la comunicación en la capital libanesa. Y lo que decía antes, Hezbollah, pese a todo, continúa lanzando y puede aún decir que tiene capacidad de disparo contra el norte de Israel, básicamente el norte de Israel, y al mismo tiempo los hutíes, los rebeldes de Yemen, han asumido la autoría de 3 drones disparados contra el centro de Israel. Según ellos es una respuesta y van a seguir, dicen, los ataques hasta que se dice la ofensiva israelí en Líbano y en Gaza. Por cierto, el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmajid Houthi, ha elogiado los ataques, ha dicho, exitosos de Irán de anteayer contra Tel Aviv, el sur del país, afirmando que era la respuesta natural, y de esta respuesta natural espera ahora la contrarrespuesta, y por tanto Israel está en permanente contacto con Estados Unidos para pactar o al menos informar sobre qué respuesta van a hacer. La pregunta no es si van a responder, sino qué tipo de respuesta. Y por cierto, también, Nacho, Irán ya ha avisado también, y hoy lo ha repetido, que cualquier ataque israelí provocará una respuesta aún más destructiva contra el Estado judío, contra Israel. Nacho. Salem Ergui, como cada día con estas novedades de una región completamente atravesada por la tensión en varios frentes, como contamos, insisto, cada jornada. Sal, quedamos atentos, por supuesto, a cualquier novedad. Este jueves, 116 personas, atención con esto, entre colombianos y extranjeros, llegaron a Bogotá desde el Líbano, precisamente a bordo de un avión Boeing 737 de la Fuerza Armada Colombiana, que había salido el 28 de septiembre en una misión humanitaria. Se encontraban en zonas de riesgos, algunos directamente vivían en Beirut y otros habían viajado como turistas y fueron sorprendidos por los ataques israelíes. Fernando Ramos siguió de cerca el arribo, la llegada de este avión, y desde Bogotá nos va a actualizar qué novedades hay. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues muchos de ellos aún venían con el temor y el miedo en sus rostros tras los bombardeos y la escalada violenta, el incremento del conflicto en Medio Oriente, pero también con la felicidad de reencontrarse con sus seres queridos en Colombia. Hay que decir que 40 de estos pasajeros eran niños menores de edad que están viviendo un conflicto que aún no entienden y que han recibido de inmediato atención psicológica aquí
en la capital colombiana. Además venían 2 médicos en el avión porque algunos de los pasajeros tenían problemas de salud. Hablamos con varios de ellos y estos son sus testimonios sobre lo que han vivido en las últimas horas en Beirut. Venimos en el vuelo humanitario que mandó Colombia para expatriar a sus colombianos. Estuvo tranquilo. Estamos súper agradecidos con el gobierno de Colombia, agradecidos con las fuerzas aéreas, con la tripulación que se portó excelente, estuvo atento a cada eventualidad o a cada necesidad que tuviésemos dentro del vuelo y estuvo tranquilo, gracias a Dios. ¿Cómo fueron esas últimas noches allá en Líbano? La situación en el Líbano está muy tensa, día con día, cada vez está empeorando, la guerra está, como decimos, la cara de la guerra es horrible. Tenemos entendido que el día que viajamos, las personas estaban bombardearon muchísimo, hay muchos muertos. Y mi solicitud es que haya un próximo vuelo humanitario, 1, 2, 3, porque quedó mucha gente que necesita salir del país. Las últimas noches en Líbano fueron muy caóticas. Estaban bombardeando toda la zona donde nos encontrábamos nosotros, que era el Valle del Bekaa. En mi ciudad no estaban bombardeando, pero sí podíamos escuchar las bombas, los aviones, los drones, todo lo que sonaba a nuestro alrededor. La situación humanitaria en Líbano es difícil, hay muchas personas damnificadas, muchas personas que han perdido sus casas. Yo dejé a mi esposo en Líbano y por eso ruego al gobierno colombiano que haya un segundo vuelo humanitario porque necesitamos sacar mucha gente de Líbano que lo necesita. Bueno, allí estaban los testimonios recogidos por nuestro equipo sobre estas personas recién llegadas, que me imagino que han sufrido distintas dificultades. Eso te quiero consultar, Fernando, ¿qué se encontraron para traer a los colombianos repatriados sin ningún tipo de problema o con la menor cantidad de problemas posibles? Nacho, así es, no ha sido fácil conseguir los permisos para poder aterrizar, también el trabajo diplomático que se ha hecho para que estos colombianos extranjeros pudieran llegar sanos y salvos a Colombia. Esto nos contó tanto el canciller Luis Gilberto Murillo como el capitán de la aeronave, con quien tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que fue esta misión humanitaria de alto riesgo, pero que terminó exitosamente en el día de hoy. Veamos. El resumen es que... El resumen es que nosotros acabamos de terminar una operación bastante compleja para poder repatriar a varios connacionales, 117, un poco menos de la mitad, casi 50 son niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría mujeres, algunos de la tercera edad, y estas personas se encuentran en buen estado de salud. Decidieron regresar al país, se facilitó esto por instrucción del presidente Petro. Y viene una persona en condiciones delicadas de salud, pero obviamente ahí el personal médico que se tiene en la tripulación ha estado atento para evitar cualquier insuceso. La meteorología también en el mar Mediterráneo estuvo muy buena, afortunadamente. En cuanto a temas de seguridad, cuando llegamos a Chipre, hasta que no tuvimos la certeza de que la Cancillería, la Embajada, pues aquí nuestra Fuerza Aérea Colombiana pues agató todas las instancias y nos dio la certeza de que se podía hacer el vuelo con total de seguridad, pues no procedimos de Chipre, de Larnaca hacia Beirut. Coronel, la situación en el aeropuerto, ¿cómo estaba cuando ustedes llegaron? No, estaba relativamente tranquila, el aeropuerto estaba prácticamente vacío, habían designado una sala de espera para nuestros pasajeros. Sí se sentía una tensión, una incertidumbre, un miedo, porque pues obviamente en una situación de guerra en cualquier momento podía caer un misil, una bomba, pero puedo decir que en ese momento estuvo tranquilo, no hubo ninguna situación por parte de los controladores aéreos que nos manifestaran que había alguna amenaza. Nacho, pues en estos momentos la Cancillería está buscando tramitar un segundo vuelo humanitario porque son muchos los colombianos que han llegado al consulado a pedir poder salir de esta zona que es prácticamente una zona de guerra y en la que están en riesgo sus vidas, Nacho. Bien, vamos a también seguir muy de cerca esta situación que se complementa con lo que contábamos hace un ratito y todo lo que está sucediendo en el Líbano. Es Fernando Ramos, en este caso con este foco puntual desde Bogotá, Colombia. La moneda está en el aire. Actualmente estamos viendo al menos dos vías. En términos del Estado de Israel hay un debate muy grande
sobre aquellos que sí aspiran a tener esta escalada con Irán. Piensan que es el momento para ir identificando zonas específicas del programa nuclear, que esa es la principal preocupación de Israel con respecto a Irán en el Medio Oriente, ¿no? Hay que recordar que Israel es la única potencia en Medio Oriente con capacidad nuclear por el reactor de Dimona, y que ningún país de la región ha tenido la capacidad para hacer un balance de poder en términos nucleares, como lo ha hecho Irán, no con una bomba, sino con un programa nuclear y con el control del ciclo de enriquecimiento de uranio. Eso es algo que Irán, con sanciones, sin el apoyo de Occidente, con algunos orientadores logísticos rusos, logró hacer en muy poco tiempo, retomando pues aquellos momentos en los que el Shah de Irán también empezó con esas investigaciones. Finalmente, yo diría algo con respecto a esto. No hay que olvidar que con esta expansión del conflicto, con esta, digamos, campaña que tiene Israel en Líbano, se están violando las soberanías de estados como Líbano, ya se violó la soberanía de Siria, se violó la soberanía de Yemen cuando Israel atacó a los Houthis de manera unilateral, y todo esto pues también genera una crisis dentro de la propia estructura de Naciones Unidas y de la legitimidad que tiene esa estructura con la cual se supone pues nos cubrimos todos. Esto quiere decir que a Israel y a Benjamín Netanyahu en particular pues está gozando de inmunidad y de impunidad ante este tipo de ataques, y bueno, ante la forma en la que estas operaciones militares están desplazando a 1 millón de personas más en Líbano, además del sufrimiento colectivo de los 2 millones de personas casi que hay en la franja de Gaza que ya comentaba la doctora Sánchez. Yo pienso que en estos momentos hay que ver que el papel de otros actores como China, como Rusia, pero también el papel del sur global, que ya se ha visto en las últimas, digamos, conversaciones en la Asamblea General, que con 124 votos a favor se ha dicho que Israel tiene que retirarse de la franja de Gaza y de Palestina y poner fin a la ocupación. Hay mecanismos legales internacionales legítimos que pueden ayudar no solamente a tener un cese al fuego, sino a recuperar la legitimidad de los mecanismos tradicionales de pacificación. Si esto no funciona y volvemos al escenario de la guerra en Irak del 2003, con nuevo armamento, con drones, con misiles balísticos, con robótica, con algoritmos, esto va a desencadenar un problema para la economía internacional y nos va a salpicar a todos. Estos son los escenarios con más detalles que comentaba la doctora Sánchez, que tenemos que darle seguimiento porque uno u otro irremediablemente va a afectar la vida de millones de personas en caso de que esto siga su marcha.